Cada vez escuchamos más hablar de educación financiera, de ahorrar, de invertir, de hacer crecer nuestro dinero. Pero todavía hay un dato que llama mucho la atención. Aunque las mujeres administran gran parte de las decisiones económicas dentro del hogar, siguen siendo mucho menos las que invierten en comparación con los hombres. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es falta de interés, falta de tiempo, falta de información? ¿O simplemente durante muchos años se nos hizo creer que las inversiones eran para un mundo reservado de unos pocos? Hoy queremos hablar justamente de eso. Y para acompañarnos, invitamos a Stephanie Huela, creadora de Poderosas Finanzas, consultora en finanzas y negocios, que hace años trabaja ayudando a mujeres a desarrollar una mejor relación con su dinero. Bienvenida, Steffi. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Qué Gracias lindo por estar venir. acá. Y la verdad que desde Gletir, en este espacio de finanzas al alcance de todos, venimos trabajando ya hace tiempo del tema de las mujeres y la relación que ellas tienen con el dinero. Nos dimos cuenta estudiando números, resultados de aperturas de cuenta, de seguidores, como que nos falta tener mayor acceso a las mujeres, que ellas nos Sí, escuchen más. Y bueno, estamos empezando a ver qué es lo que pasa, a estudiar esas situaciones y ver cómo poder llegar mejor a ellas, porque entendemos que las oportunidades están y sí, que es fundamental que empiecen a pensar en su futuro y en sus ahorros y en sus inversiones. Así que bueno, total. creo que tu perfil encaja perfecto. Seguimos tus redes, nos encanta lo que haces y bueno, quería que nos contaras un poco más de todo lo que estás haciendo en este mundo de las mujeres. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que me parece que diste en el punto cuando hablas de esto de que las mujeres son muy buenas administradoras dentro del hogar, pero bueno, falta esa parte de por qué no nos animamos a invertir si es que somos tan buenas gestionando dinero. Claro, Y increíblemente lo que sucede es que muchas veces no hablamos de dinero realmente. Hablamos de, bueno, el dinero que entra lo administramos, pero muchas veces en las conversaciones falta eso de no estoy hablando con una amiga de dinero, me cuesta, muchas veces a las mujeres también nos cuesta hablar de pedir un aumento de sueldo, nos cuesta hablar de mejorar nuestros honorarios, de cobrar lo que vale nuestro trabajo. Entonces, claramente siempre ahí terminamos falta hablar de más de cómo ganar dinero. Hablamos muy bien de administrar, somos muy buenas administradoras, pero ¿por qué no ganamos? claro. ¿Por qué no nos animamos a seguir ganando dinero? La realidad es que hoy en día hay un exceso de información sobre inversiones, ustedes lo podrán ver. Hoy en día es muy fácil abrir redes sociales y ver que las personas te están diciendo tenés que invertir acá, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Entonces, yo creo que hace unos años pasaba lo contrario. Era hablar de inversiones era para lugares mucho más reservados, mucho más cerrados. Hoy en día, por suerte, está muy democratizado el hablar de inversiones y las oportunidades de inversiones, como ustedes también son bastante abanderados en eso, han buscado que se pueda hablar de inversiones o que las personas puedan invertir sin pensar en montos muy altos o que con distintos niveles de riesgo. Claro. Entonces, pero para mí lo que sigue sucediendo es que la decisión sigue costando. Porque antes teníamos que buscar los lugares en donde poder invertir, hoy lo que tenemos es que quizás tener el criterio para poder elegir correctamente cuál es esa inversión. Aparte es una decisión que por lo general siempre uno va aplazando, ¿no? Y siempre tenés otras cosas que hacer, siempre el día a día, la rutina, Sí, decís, te va después lo hago, agarrando, después lo después lo hago y hago. no lo hacemos. Sí, Y cuánto juega a favor el empezar ya, ¿no? O sí. sea, el tiempo, cuánto te juega a favor con el interés compuesto y con lo que ya hemos visto en otros episodios, el tomar la Sí, decisión, ¿no? sí, porque aparte yo creo que a las mujeres y creo que a la mayoría de las personas también, esto no es creo que a veces pasa muy generalizado. Primero, pecamos muchas veces de esperar a que aprender todos los conceptos para decir, bueno, ahí invierto. Entonces, ese es uno de los temas que la mayoría de las personas dicen, bueno, hasta que no sepa todo, no invierto. Cuando en realidad capaz que podés aprender lo básico o tres conceptos clave, entender qué es la liquidez, qué es el riesgo, qué es diversificar. Y bueno, y ahí ya tenés un abanico bastante grande de conocimiento para poder después ir a asesorarte, ¿viste? Y algo que le pasa a las mujeres también es, y lo he notado hasta con mis propias alumnas, es esa inseguridad muchas veces de me siento con alguien a poder asesorarme. Y yo a veces lo que les digo es, chicas, busquen a una asesora mujer,
Busquen a alguien que sea mujer, que pueda entenderlas a ustedes también, porque muchas veces esa conversación interna o el no sé lo que me van a decir o no sé lo que me van a asesorar y no me siento lo suficientemente segura de ir a tener una conversación La con un confianza es corredor. fundamental y a veces, como de Total, repente te pasa con un total. psicólogo, si no tenés ese feeling, no te genera la confianza y no empezás, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, a veces es decir, bueno, quiero informarme, quiero asesorarme, quizás hay alguna mujer que pueda asesorarme sobre esto y me voy a sentir más tranquila. Y voy a tener esa conversación que necesito tener de forma más liberada o de forma más relajada, como decís tú, nos pasa en todos los ámbitos, en todos los profesionales que quizás vamos a buscar ayuda, muchas veces. Primero, nosotros nos sentimos seguras, las personas nos sentimos seguras cuando escuchamos a alguien que nos brinda confianza, que nos da solidez y que puede mantener la conversación y que puede explicarnos también en términos simples qué es lo que estamos haciendo o dónde estamos poniendo nuestro dinero. Por eso también para mí es súper importante aprender antes, tener conceptos como los que hablábamos, hay 3 conceptos bastante claves, esto que hablábamos de, bueno, la liquidez, entender el riesgo, entender por qué hay que diversificar, para poder llegar a esa conversación también más tranquilas. Claro. ¿Qué es lo que vos ves en tu comunidad de la relación de la mujer con el dinero? ¿Cómo describirías que es la relación hoy de la mujer con el dinero? Bueno, yo diría que es una relación que se está trabajando felizmente hace más de 5 años que existe Poderosa Finanzas y que no me canso y no me voy a cansar de seguir hablando de la importancia de que las mujeres hablemos de dinero, de la importancia de que podamos hablar de dinero en distintos entornos, tanto como ¿Se hablábamos ahorra? antes. ¿Vos ves que se ahorra? Se ahorra, las mujeres ahorran, porque el ahorro ya es algo que viene hasta de las generaciones anteriores. Muchas veces nuestros padres, nuestros abuelos eran los que nos decían, Hay que ustedes ahorrar. tienen que ahorrar, hay que ahorrar. Pero a veces como que falta ese último paso de, bueno, antes quizás era suficiente ahorrando. Hoy en día ya no es suficiente Claro. solamente ahorrar. Hoy en día ya es necesario también invertir. Y también invertir porque hoy tenemos algo sobre la mesa dentro de Uruguay, que es nuestro propio retiro, nuestra propia jubilación está sobre la mesa. Y a veces la inversión es el camino también para poder pensar en eso. No solamente en los objetivos de corto plazo, sino también en esos objetivos de largo plazo que tenemos y en donde ya sabemos que la jubilación no va a alcanzar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer hoy para prepararnos para ese yo del futuro que pueda estar tranquila y no tenga que estar pensando a los 55 años, me quedan 6 años para jubilarme, ¿qué puedo hacer hoy? Sino que es arrancar a los 30, 35, hacerte esa pregunta, que seguro vas a llegar mucho mejor, más tranquila también y con otras herramientas. ¿Qué te cuentan cuando el primer acercamiento que tienen hacia vos? ¿Cuál es la principal inquietud que presentan? Bueno, es el dónde quiero invertir. Quiero invertir, dónde lo hago o cómo lo hago. Y muchas veces lo que pasa es al revés, es, bueno, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que fuiste aprendiendo? ¿Tenés algún concepto? ¿No tenés ningún concepto? ¿Tenés, muchas veces a las mujeres también, y hablamos principalmente las que son independientes, es, ¿tenés un fondo de emergencia? ¿No tenés un fondo de emergencia? Muchas veces lo que primero necesitan las mujeres es sentirse tranquilas y saber que, bueno, va a haber un dinero como un fondo de emergencias en donde si algo pasa, yo puedo invertir estando tranquila de que hay dinero que si lo necesito mañana, lo voy a tener al alcance de mi bolsillo. Claro. Entonces, a veces lo que sucede es eso, es, bueno, ¿por qué me pasa esto de quiero invertir pero no encuentro el lugar? No encuentro la herramienta. Y muchas veces es como no encuentro la herramienta, no encuentro el lugar, como decís vos, voy procrastinando y voy dejando para más adelante. Cuando en realidad sucede lo contrario y lo hemos comprobado muchísimo dentro de nuestra comunidad es, empezás por algo básico, algo que empezás a entender, y ahí después vas a ir aprendiendo y vas a ir por otra cosa. Quizás hoy empezaste por alguna letra, empezaste por algo de bajo riesgo, en donde te sentiste tranquila, te sentiste segura, viste la evolución de eso, viste cómo tu dinero fue creciendo, eso te da una cierta Claro. confianza y después de ahí decís, bueno, ahora quiero probar otra cosa, quiero probar otro instrumento, me gustaría ir por un ETF, por una acción, por un fondo, pero eso se gana con confianza y vos la confianza la vas ganando mientras vas haciendo, Y hoy, no hay aparte de otra las ciencia. herramientas están, ¿no? De repente antes, como decíamos, hace 10 años atrás era difícil acceder.
pero hoy también, como Sí, decís, el exceso de información y el acceso que hay hoy a las inversiones es tanto que también cuesta a veces tomar esa decisión, ¿no? Hay sí. que saber quién está atrás, ¿no? Saber quién regula, eso es Exacto. súper importante, saber quién está atrás de esa inversión, quién la regula, quién la administra. Y también saber que si nosotros tenemos acceso a ese dinero y en cuánto tiempo también tenemos acceso a ese dinero. Esa es una de las preguntas que también muchas veces suceden, que es, bueno, este instrumento que yo elegí, ¿cuándo puedo sacar el dinero? ¿Lo puedo sacar si hay una emergencia o es un instrumento directamente en donde yo sé que si algo pasa, yo a ese dinero no voy a ir, voy a ir a otro dinero que tengo guardado? Por eso hablamos siempre de, bueno, tengan su fondo de emergencia, porque muchas veces cuando quiero empezar a tomar riesgo, también el riesgo va de la mano con las ganancias que puedo tener, pero si yo estoy sacando quizás una inversión en donde el mercado no es favorable para poder sacarla, y bueno, ahí me voy a frustrar, porque voy a decir, aprendí a invertir, entendí este concepto y después ahora me frustro porque estoy sacando el dinero en el peor momento. Claro. Entonces, eso es fundamental. Nosotros desde Igletir, como conoces de Fondo Centenario, realmente desde que comenzamos con Fondo Centenario ya hace 4 años, ha sido, por decir, un caballito de batalla en el cual todos comienzan con el Fondo Centenario y cuando ven cómo funciona y Sí, cuando ven la liquidez que se tiene con el producto y que pueden invertir en pesos, en dólares, en unidades indexadas, al poco tiempo ya dicen, bueno, yo quiero probar en otra cosa, exacto. quiero tener un poquito más de rendimiento. Y bueno, y ahí es cuando se empieza a abrir un poco la cartera y bueno, obviamente estudiando el perfil de cada uno, ¿no? Que eso es fundamental. Exacto, es la gran puerta de entrada muchas Sí, veces totalmente. a que también, no solo las mujeres, todas las personas puedan empezar a, como hablábamos, empezás a ver ese rendimiento, empezás a ver que, bueno, es dinero que vos dejás, que va a ir creciendo de a poco, que el riesgo es mínimo, la verdad, el riesgo es bajo, entonces también eso te da como confianza. Y decís, bueno, ahora sí, que ya entendí esto, quiero otro paso más. Y ahora, exacto, y cuando la mujer ve que ya hizo su primer paso, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo primero que ves que cambia en ella? La confianza. Vos las mirás y decís, bueno, cuando ellas te empiezan a decir: "Ta, ahora quiero otra cosa", es porque ya entendieron el primer paso, ya dieron ese primer paso, se sienten confiadas y ahora sí quieren asumir un poco más de riesgo. Pero muchas veces en las mujeres el asumir nuevo, un riesgo distinto o un riesgo más alto requiere de conocimiento y requiere de confianza. Si no, las personas, y las mujeres principalmente, nos cuesta asumir más riesgo cuando en realidad no estamos tranquilas de la decisión. Bueno, y algo que nos pasa muchas veces a las personas también es este sesgo de aversión a la pérdida, que se llama, que las personas nos reporta mucha más tristeza perder 10 que ganar 100. Entonces eso también explica mucho nuestro comportamiento y mucho de nuestro miedo de quizás hacer algo nuevo o de invertir realmente, porque cuando voy tomando más riesgo, es probable que sí, que pierda un poco más, pero tengo que tener conocimiento y Claro. tengo que tener las herramientas para entender también los plazos en donde yo decido invertir. Entonces, quizás hay herramientas que yo las puedo tomar en el corto plazo, como hablábamos de fondo centenario, que puede ser una gran herramienta para pensar en un fondo de emergencia, porque en realidad la liquidez yo la tengo bastante inmediata, pero si quiero dar un paso más, necesito entender que también los plazos van a jugar y que yo ese dinero no lo voy a poder sacar porque no me va a servir a mí Claro. sacarlo en momentos en donde quizás el mercado está perdiendo. Y ahí yo ya tengo que empezar a pensar más en el largo plazo de mis inversiones y más en el mediano o largo plazo. Eso que hablas de perder, también en el momento de inicial que el acercamiento, el perder también, de repente pensás en tengo el dinero en la caja de ahorro o lo tengo en casa. Hay veces que cuesta pensar, estoy perdiendo también. O sea que de repente el Totalmente. riesgo que tomes por una inversión, esa pérdida, también la tenés hoy, que no le estás haciendo nada. Y cuesta a veces Totalmente. entender eso, ¿no? Totalmente. Y a veces es algo de lo que principalmente en Uruguay hoy en día tenemos una inflación bastante controlada, pero de cierta forma ese dinero va perdiendo valor. Y existe inflación en pesos e inflación en dólares. Entonces muchas veces las personas también piensan que ahorrando en dólares están ganándole quizás a la inflación en pesos, pero en realidad hay inversión, hay también en dólares inflación. Claro. Eh, Y contame, Estefi, en tus asesorías, cuando alguien te pregunta, eh, ¿existen mitos de las personas cuando se acercan a vos de repente tengo que empezar, te necesito $50.000? No, no,
¿Qué mitos encontrás en las chicas que se te acercan a Bueno, empezar? ese es uno de los grandes mitos de necesito mucho dinero para empezar a invertir, y a veces eso, por suerte, hoy en día ya no es así. Las personas pueden empezar con $100, $5.000, $10.000. Hoy en día es súper accesible empezar a invertir con mucho menos y no esperar a eso de, bueno, el día que tenga 50.000, 10.000, 20.000, arranco. Y a veces eso es uno de los frenos más grandes, que muchas veces lo que hablamos dentro de las asesorías es también ese freno, ¿quién se lo está poniendo? Porque muchas Claro, veces se lo está poniendo una, decir, bueno, como hablábamos siempre, dejamos para más adelante y bueno, hasta que tenga ese dinero, y eso es una de las excusas que encontramos decís: "Ay, también capaz que para, tengo tan poco que qué voy a ¿qué acercarme a voy a hacer hacer? algo", ¿no? Exacto. Y muchas veces eso, empezar el tiempo es un factor súper importante, es algo que hablamos un poco al principio, pero el tiempo es un factor súper importante cuando pensamos en invertir. Principalmente cuando empezamos a invertir con poca cantidad, cuando empezamos con $1.000, $500, el tiempo juega un factor fundamental, y también en el riesgo, en cómo nosotros muchas veces podemos empezar con un instrumento que quizás es de bajo riesgo, pero que en el tiempo nos va a traer una mejor rentabilidad si nosotros estamos haciendo depósitos, ya sea mensuales, ya sea semestrales, a que si yo invierto una sola vez en mi vida y no invierto más. Claro. Y, a ver, te planteo 2 escenarios. Viene una chica con 20 años y te dice: "¿Cómo empiezo? ¿Hacia dónde la orientas?". Bueno, si sos joven y no tenés, acá lo que hay que entender es cuál es el contexto, ¿no? Porque muchas veces hay perfiles de mujeres Pongamos que está que estudiando, tiene su primer eso trabajo mismo. y te dice: "Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo Bueno, empiezo?". empezá por lo básico, créate tu fondo de emergencia, busca que ese fondo de emergencia, si está invertido en algo de muy bajo riesgo, genial, porque ese dinero es el que vos vas a tener para si pasa algo, o si inclusive ese fondo de emergencia puede ser ese fondo de emergencia en donde vos además pongas el dinero para irte de vacaciones, si querés estudiar algo el año próximo, si querés mudarte, eso puede ser como tu primera inversión. Una vez que tenés eso, que sos joven, que quizás no tenés una hipoteca, que no tenés muchos compromisos, ahí sí podés empezar a tomar riesgo, porque realmente estás en un buen momento para hacerlo. Entonces, diste ese primer paso, creaste tu fondo de emergencia y ahora, bueno, atrévete, estudiá, aprendé, asesorate también sobre qué otros instrumentos. Quizás hay algún ETF que te resulte interesante porque trabajás en el área de tecnología y justo también entendés un poco de las empresas que están atrás, de qué es lo que hacen. Entonces, quizás te interesa un ETF, quizás te interesa alguna acción o algún fondo que tenga un poco más de riesgo, que vos sabés que lo vas a tener por más tiempo. Claro. Ahora, si estamos hablando de una persona que tiene quizás Eso te iba a decir, otro escenario, treinta y ¿no? cinco, O un poco más, cuarenta no, yo diría años, después de los 40. De bueno, repente, ¿es tarde? No, no es tarde, nunca no, es para tarde, ¿no? No nada. importa. Y capaz que si tenés 40, también volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el contexto? Bueno, quizás tenés una hipoteca, quizás tenés hijos, tenés que pagar colegio. Empezar por el fondo de emergencia, seguro, siempre. Pero después es empezar a ver, bueno, ¿cómo diversifico? Ya quizás no tenés que ir todo, como tomar todo el riesgo como la joven, pero sí capaz que empezar a diversificar, entender que podés tener algo como más en largo plazo y algo más en mediano plazo. Y las oportunidades están. Y lo importante de acá es decir, bueno, para cada tipo de mujer o para cada contexto en el que se encuentre la mujer, por su edad, por su situación socioeconómica, por la forma en que percibe sus ingresos, eso también es súper importante. Si sos independiente o si tenés un salario mensual, siempre hay una alternativa de inversión. Entonces, acércate, asesorate, busca información, aprende, porque vas a encontrar una inversión que se adecue a vos y no muchas veces a lo que te dijo tu amiga o Claro, tu prima que era lo mejor porque ella lo hacía. Porque muchas veces a las mujeres capaz que nos pasa eso, es le pregunto a mi pareja porque mi pareja capaz que ya invierte, o le pregunto a ese primo que ya sé que invierte o que trabaja inclusive en un banco o en un corredor de bolsa, y capaz que el consejo que él me da no es el que realmente yo necesito. claro. Capaz que lo que necesito es realmente entender cuál es mi situación hoy, con todo el contexto que estamos hablando, no solamente a nivel de ingresos, sino también a de situación familiar, de deudas que tengas, compromisos, hipotecas. Y ahí sí realmente decir, bueno, me asesoro con alguien viendo todas estas variables, teniendo todas estas variables sobre la mesa, sobre qué es lo mejor para mí. Perfecto, Estefi, la verdad que
muy lindo contenido. Creo que una vez que escuchas todo lo que conversamos, sacamos conclusión que es difícil tomar la decisión, pero una vez que se toma, nadie se arrepiente, al contrario, le toman el gusto y Nunca bueno, es tarde. nunca es tarde. Eso creo que tiene que quedarnos La acá, información está, de repente, como sí, decís, hay mucha información y a veces, hay que filtrar un poco esa información, ver quién está atrás de quién que está dándote la sí, información y bueno, no hay más que animarse y decir: "Es el momento", ¿no? dar el paso. Y muchas veces ese paso se tiene que dar antes de que uno se sienta lista. Cuando te sentís lista, muchas veces es porque ya venís tarde. Sí, En no, el mundo de las nun nun inversiones nu sucede así. nunca uno se siente 100% lista, ¿no? A veces hay que Exacto, tirarse al agua, porque si exacto, no, es como que dejas pasar el tiempo, pasa el tiempo y exacto. Y eso es lo que te termina jugando en contra a la hora de invertir, dejar pasar el tiempo. totalmente. Bueno, Sí. muchas gracias, Steffi. Gracias, Tania. Un La verdad, un placer, placer. un placer. Muchas gracias.